Saludos cordiales. Sean una semana más bienvenidos a este tiempo televisivo que es el suyo y que denominamos Perfiles. Cada semana un invitado, un protagonista de nuestros 30 minutos. Aunque hoy posiblemente nos tomemos una licencia y alarguemos voluntariamente el tiempo más de esa media hora acostumbrada, por una razón muy sencilla. Estamos dentro de la Semana Santa y tenemos al mejor invitado que podíamos tener dentro de la propia Semana Santa, a don Juan María Uriarte, obispo de Zamora. Sea bienvenido. Muchas gracias. He dicho que es el mejor invitado que podíamos tener en Semana Santa, ¿cierto? No el mejor, quizá el más representativo, por cuanto la Semana Santa es fundamentalmente un fenómeno religioso y eclesial, y en Zamora me toca a mí llevar en ese punto la primera representación. A usted, los que le quieren, coloquialmente le llaman Juan Mari o don Juan Mari. Está bien dicho, los que me quieren. Los que le quieren. Es un trato que le acerca mucho más al pueblo llano, porque todavía seguimos teniendo la figura del obispo como alguien poco accesible. Sí. Yo fui obispo en mi primera fase en la misma diócesis y provincia en la que nací y crecí, y era conocido como, pues eso, con el nombre familiar, y así era tratado. Y aquí, bueno, pues sí, las personas más allegadas me distinguen con ese trato familiar. ¿Nació don Juan María? Nací en un pueblecito de la provincia de Vizcaya, de padres pequeños comerciantes administrativos, padres familia de administrativos, de pequeños comerciantes y de artesanos, en una zona rural muy pacífica, muy bonita desde el punto de vista paisajístico. Como casi todo el País Vasco, imagino. Sí, sí. ¿Y los estudios, qué estudios cursó en sus primeros años? Hice el bachillerato en el Colegio de Escolapios de Bilbao, y al acabar el bachillerato, los estudios sacerdotales en el seminario de Vitoria. Unos años después fui enviado por la diócesis a ampliar estudios de teología en la Universidad de Comillas, y unos años más tarde a hacer estudios de psicología religiosa y psicoanálisis a Lovaina, en Bélgica, y a París. ¿Y cómo fue el golpe de la vocación sacerdotal? Porque me imagino que eso es como lo de San Pablo, ¿no? Bueno, las pequeñas intenciones o deseos infantiles, llega la pubertad y la adolescencia y quedan anegados, y uno se pregunta cómo se ha preguntado por eso en el pasado, pero después uno se serena un poco y allá hacia los 17 años emerge de nuevo la idea de ser cura, ya con una motivación diferente. Sí, monseñor, pero con 17 años, cuando la sangre huye con todas sus fuerzas, uno piensa que hay que abandonar muchas cosas en la vida, ¿verdad? Sí. A los 17 años, en aquel tiempo, quizás podían verse más cosas que ahora, porque ahora el desarrollo es más tardío, es más amplio, más complejo y más tardío. Pero uno se da cuenta fundamentalmente de que ahí no es importante que tiene que decir para afrontar ese sí. Pero después, durante la vida, se van presentando esos momentos en los cuales tiene uno que repetir un sí muy fuerte y muy firme y decir los noes consiguientes siempre a los síes importantes. Antes hemos oído el desarrollo de su devenir en el ministerio, y llegó un momento en que, vamos a decirlo en un término de aviación, aterrizó en Zamora. Zamora, para usted, ¿qué fue un destierro, un destino, un entrenamiento para mayores metas? Fíjese que son tres definiciones, sí, por así decirlo. Desde luego no un destierro. Incluso sociológicamente me parece que la zona más cercana al País Vasco es Castilla. Yo me he sentido muy bien en Castilla, he conocido siempre mucha inmigración castellana allí, con la que he tenido relación. Masa obrera, fundamentalmente. Masa obrera, fundamentalmente, los barrios populares de Baracaldo, de Sestao, etcétera, de Hermua, he conocido muchísima gente. Y guardias civiles. También, sí, también. Eso desde luego. Por tanto, no lo considero un destierro. Un destino, desde luego que un destino, sí, un destino más, una misión, diría yo, más que un destino. Una misión, una tarea. Yo concibo mi venida aquí como algo
que a través de la mediación de la Iglesia lo ha querido alguien para mí, que es el Señor. ¿Y un entrenamiento para mayores metas? Me parece a mí que una diócesis, por pequeña que pueda ser, que no lo es esta, es siempre demasiado para un cura, para un obispo, por grande que pueda parecer. ¿Ya llevas 6 años con nosotros, 5? No, todavía no llegan los 5, No voy llegan hacia los- el 5.º año. Sí. Va hacia el quinto Se me año. han pasado volando estos años. Sí. Desde luego, pasan rápido, todos los años, los suyos y los nuestros y los ¿Verdad de que todo el sí? mundo. Sobre todo a partir de cierto momento. Sí. Al llegar a Zamora, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de nuestro austero de vida? Sé que puede ser a lo mejor un cliché que tenemos, pero de nuestro austero de vida castellano, especialmente Un los cliché pueblos. tópico, si quieres, pero verdadero, y que lo siento así. Me llamó la atención la sencillez, la nobleza, la sobriedad y también la religiosidad de nuestra gente, ¿verdad? ¿Alguna diferencia con su pueblo, con su pueblo vasco? Desde luego, ciertamente, esta sociedad es mucho más tranquila, aquella es más inquieta, es también un poco más pasiva, aquella es más activa, y la misma religiosidad aquí es más amplia, más extendida, más vivida, pero por otra parte es menos abierta a nuevas formulaciones, más tendiendo hacia un modelo clásico casi único. Y cuando coge el coche y va hacia los pueblos de nuestra Zamora rural, ¿no se le cae un poco el alma a los pies? Los sacerdotes tienen que llevar un montón de pueblos porque hay pocos sacerdotes y además las localidades de nuestra provincia se están quedando con las casas ahí inertes prácticamente. Sí, así es, son pueblecitos en los cuales la vida de hace muchos años ha quedado muy detenida o muy estancada. Es verdad, pero no es simplemente porque la gente haya querido marchar. Muchos marcharon por necesidades vitales, e incluso hoy. Aunque también es verdad que si se amara más, pues el oficio de la vida agrícola, y si también entre todos en la sociedad ayudáramos y apoyáramos más determinados proyectos, sería pensable que aquí se quedara más gente. Pero la gente también querrá la comodidad de las ciudades, comprensible, ¿no? Claro, la comodidad sí, pero quizá la comodidad no coincide del todo con la calidad de vida. Ya. Hay un tipo de Cierto. calidad de vida que no existe en las ciudades. Y por otra parte, ciertas comodidades que eran impensables en otros tiempos, en los tiempos de nuestros padres y abuelos, son una realidad hoy incluso en los pueblos. A lo mejor es que estamos olvidando la vida contemplativa. Quizá el señuelo de la ciudad es muy grande, la vida trepidante, la vida alocada un poco. El frenesí. Sí, el frenesí de la vida de la ciudad se ha convertido en una especie de modelo seductor que nos impide apreciar debidamente los encantos de la vida tranquila de pueblo y nos hace sobrevalorar estos señuelos que al final llevan trampa dentro, llevan bicho dentro. Don Juan María, hace pocos días en Toro se celebró un encuentro de personas relacionadas con el futuro de la Iglesia Católica, Sí. de seminaristas. ¿A usted le preocupa, me imagino que sobremanera, el tema de la ausencia, no sé si ausencia o precisamente ese señuelo que tiene la ciudad, por ese señuelo y por otras muchas cosas, la escasez de vocaciones sacerdotales? Sí, yo diría que en las ciudades están teniendo también, las grandes ciudades están teniendo el mismo problema vocacional, porque en realidad es un problema preocupante. Ahora, hay que decir de Zamora que en estos últimos años hay un modesto despegue vocacional, que el número de seminaristas mayores va creciendo cada año y que tendremos el modesto número de 20 y tantos para esa próxima fecha del año 2000. Sí, porque la media de edad de los curas que están en Zamora es alta, ¿eh? Sí, queda entre los 50, algo menos de los 57 años. Es menor que la media de edad general en el clero español, pero a pesar de todo es una media elevada. Y para eso hace falta levas generacionales juveniles que compensen esa media excesivamente Y no hace alta. mucho también fue el día de San José, concretamente fue el día del seminario. Ustedes han pedido a los fieles oraciones para que en los más jóvenes se destapen, por así decirlo, las vocaciones. ¿No sería mejor quitar algunas rémoras, algunos frenos que tienen los jóvenes? Me entienden perfectamente. Celibato, privaciones.
Sí, mira, amigas pueden tenerlas, pero yo creo intimidades. yo creo que el celibato, más que una rémora, es un estímulo, porque es una señal y un estímulo del amor primario y total que un cura ha de tener a esa comunidad a la que se dedica. El celibato es una manera plástica por la que el cura dice a esos pueblos que le han tocado a esa diócesis: mira, vosotros, comunidad cristiana, sois tan importantes para mí que merece la pena que yo renuncie a aquello que vital y espontáneamente sería el deseo más vivo de la persona. A lo que pide el cuerpo. A lo que pide el cuerpo y también el espíritu, porque el amor humano es cuerpo y espíritu. Sí. Sin embargo, usted sí sabe, porque usted vive en la sociedad en la que está, que los jóvenes sí son comprometidos ahora a finales del milenio. Se apuntan a todo, y además se apuntan a casi todo lo bueno, a organizaciones no gubernamentales en las cuales ayudan a Ruanda, Médicos Sin Fronteras, Greenpeace, cualquier cosa. Sin embargo, parece que cuesta más que se acerquen a la religión. ¿No será que, y no creo que sea por temas tabúes, sino porque a lo mejor no es tan llamativo? Pues yo creo que es por varias razones. Lo primero es verdad, y es una gran alegría el que hoy el número de jóvenes que se asocian para actividades socialmente no lucrativas, sino generosas y de servicio, es una gran noticia. Así es. Lo que sucede es que hay una diferencia muy fundamental entre ese engancharse en una ONG o en un movimiento cualquiera, incluso eclesial, que te pide varias horas por semana, y ese otro implicarse totalmente, afectiva y efectivamente, en la vida profesional, en la vida sentimental y afectiva, y por toda la vida a un objetivo. Y entonces puede haber muchas disposiciones para las ONGs y menos, muchísimas menos, para esto otro que implica la totalidad de la vida y de la existencia. Tenemos unas imágenes suyas que el equipo de realización del programa ha ido elaborando sobre su trabajo, sobre su ministerio, que seguramente en breves segundos vemos. Ahí le tenemos. Vamos a ver. Hace muy poquito tiempo, además, se ha dirigido usted por primera vez en la Semana Santa a los cofrades. Sí, así es. Bien de público, es decir, ¿los cofrades solo son para salir o le van a usted a escuchar? Bueno, fue un número respetable y aceptable, sobre todo en un día en el que había, desde luego, pues muchísimas... Que tenemos la Casa Episcopal. Eso, ese es el palacio. El viejo palacio. Mi vivienda está justamente a la derecha de la imagen, en una edificación relativamente nueva. Y ahí está usted dirigiéndose, me imagino que Sí. a los fieles. Eso es. Me imagino, creo que la imagen era relativa a una de las catequesis cuaresmales en la iglesia de María Inmaculada. Sí. Sí. Me toca ejercer muchas veces el ministerio de la palabra, pues porque corresponde a mi oficio. Ahora que veo a esas monjitas, también en el capítulo femenino la ausencia de vocaciones en el aspecto monjil escasea. Desde luego que más aún. El fenómeno ha sido más tardío, pero hoy es más drástico. ¿Ah, sí? Allí donde apunta un recobrarse de las vocaciones masculinas, en muchos lugares todavía no se vislumbra ese apunte en cuanto a las vocaciones femeninas. ¿Hay indiferencia por la religión como puede haberla por otras muchas cosas? Sí, la verdad es que eso, como acabas de decir muy bien, el problema muchas veces no es una indiferencia específica religiosa, sino una manera de vivir periférica que elude las preguntas de fondo. La sociedad actual no favorece la emergencia de las preguntas de fondo. Eso por un lado. Sí, por otro lado. Y por otro lado, existe después una crisis del valor religioso importante. No cabe duda de que el valor religioso ha bajado enteros en la cotización de la sociedad fuertemente, por una serie de problemas culturales y sociales que han incidido en este fenómeno. Ahí tenemos dando la comunión. Sí. Otro momento. Por cierto, la pregunta no tiene ninguna malicia, pero ¿la comunión tiene más indulgencia si la da el obispo que la da un sacerdote? Y en la comunión se da lo que es el tesoro más central de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y lo dé quien lo dé, las manos son siempre indignas, sean las del Papa, sean las del obispo o sean las del último ordenado. Siempre esas manos pues tienen que temblar cuando ofrecen eso que es mucho más grande que ellas mismas.
Seguimos con Monseñor Juan María Uriarte, por cierto, su segundo apellido. Goirizelaya. Difícil para los que estamos acostumbrados a pronunciaciones como mucho más seguidas, Sí, ¿no? era muy bonito cuando en la Universidad de Lovaina, que siempre llamaban por el segundo apellido, decían Goirizelaya. Así. Bueno, ya que estamos hablando de temas o de pronunciaciones vascas, ¿se sintió usted en el ojo del huracán, y permítame la frase, cuando el PNV clamaba a gritos por un obispo vasco nacido en las Vascongadas? Pues sí, francamente me sentí en ese ojo del huracán. ¿Se vio señalado Sí. por quien usted ya sabe? Bueno, salí señalado por varios, no sé si explícitamente por este señor, Xavier Arzal, Es cierto. a quien no conozco personalmente. Pero en cualquier caso, sí me sentí en el ojo del huracán, algunos estaban empeñados en que yo volviera, yo estaba convencido de que no debía volver, y en cualquier caso, no es un partido político el que tiene que determinar quién va como obispo. Eso le iba a decir, no era un pulso, ¿verdad? Bueno, sí, probablemente era un pulso que nacía pues de un malestar previo o de un cierto despecho anterior. Sí, así es. Ha renegado, es una pregunta de temas duros, pero ¿ha renegado usted en alguna ocasión de su origen vascuence por tener paisanos tan violentos, tan duros con la naturaleza humana, con la entraña misma del ser? Pues no, renegar nunca. Ahora, sí me he avergonzado de ellos, de esta minoría perteneciente a mi tierra de origen, que aprecia tan poco la vida humana, que pone en vilo pues la paz y el sosiego pues de toda una nación y de todo un pueblo, y que además de manera demencial e incluso fanática y arrogante sigue segando unas vidas humanas cuyo precio para un ser humano es la máxima y cuyo precio para un cristiano es el precio de la vida de Jesucristo. ¿Usted cree que hay salida para la violencia? Hombre, todos los fenómenos violentos de este orden, terroristas que han existido, pues... el IRA, los integrismos, sí, etcétera, etcétera. Ha llegado un momento en el que se han dado las condiciones en las que se han debilitado hasta que prácticamente han desaparecido. La historia en esto nos ayuda a ser optimistas. Si la respuesta social es viva y fuerte, si las autoridades saben asumir las medidas importantes y las fuerzas de orden público, como hoy mismo, van cosechando éxitos importantes, la suma de lo social, de lo político y de lo policial puede augurarnos en un futuro, desgraciadamente todavía impredecible, una paz en este punto que todos deseamos con toda el alma. Posiblemente el gobierno haya cambiado. ¿Está usted o la Iglesia está más satisfecha con un gobierno del PP que con uno del PSOE? Del PP más Convergencia, más el PNV, pues mira, más Coalición Canaria. La Iglesia tiene que estar satisfecha y está satisfecha con el gobierno que quiera el pueblo, que se expresa en las urnas. Con ese. Sería preocupante que la Iglesia estuviera más contenta con un gobierno que pudiera favorecerle a ella, aunque no respondiera a los deseos populares, que con un gobierno que responde a los deseos populares, aunque luego no le resultara tan favorable a los intereses propios de la Iglesia. Lo entiendo perfectamente. Yo lo decía fundamentalmente por temas como el aborto, planificaciones, etcétera. Hablando de ese tema, ¿el Santo Padre usted cree, y perdóneme la irreverencia si es que la cometo, cree que el Santo Padre está caduco? Negar la evidencia, preservativos, planificaciones familiares, etcétera, etcétera. ¿Somos muchos ya en el mundo? Pues yo diría que netamente no está caduco. Yo estimo que la insistencia del Papa en la temática de orden sexual, etcétera, que no es simplemente de orden sexual en el tema del aborto, sino de la vida humana, esa insistencia está provocada por la defensa de unos valores de fondo que no siempre se ven con claridad. El hecho de que la vida sexual se desarrolle en el respeto, de que la vida humana se respete siempre, de que el amor, que tiene sus leyes de expresión propias, no se banalice en una especie de objetualización mutua de las personas que se encuentran en el abrazo amoroso. Esos valores
son los valores que están subyaciendo. Y yo creo que defender esos valores puede resultar muy impopular, pero es muy necesario. Porque lo propio de la Iglesia no es estar en la cresta de la ola, sino estar donde le dice el Evangelio y donde le dicta el bien del hombre. Y un poco con los tiempos también. Con los tiempos vistos y analizados desde el Evangelio y desde el bien del hombre. Porque una corriente social puede conducir al hombre a ser más persona y más comunidad, o puede conducirle a despersonalizarlo y a atomizarlo. Y entonces la Iglesia tiene que estar ahí, con un análisis muy riguroso para ella desde el Evangelio y muy fino ante la sociedad, para saber qué es lo que realmente envilece al hombre o qué es lo que le... Por cierto, antes de entrar en temas de Semana Santa, voy a hacerle un par de preguntas de orden más mundano. ¿Oye usted la COPE? Lo digo porque, como sabe, la COPE es la cadena de ondas populares españolas, Sí, dependiente sí. de la Comisión Episcopal, pero ahí está García Herreros, que son espuelas y espolones, muchas veces de léxicos no muy Sí, ortodoxos. sí. Yo he de decir que desde siempre soy un hombre muy poco aficionado a la radio, que no me lo oigan mis amigos de los medios radiofónicos porque me lo van a recordar muchas veces con razón, ¿eh? Pero ciertamente conozco la COPE, que es una cadena en la que, como sabes, Ustedes son los jefes el accionista mayoritario es la Conferencia Episcopal Española. y el señor Galdón. Y por consiguiente, sí, muy en segundo lugar, y por consiguiente, pues me ocupo y me preocupo de la andadura de la COPE, de la imagen eclesial que da la COPE y incluso de los valores que la COPE promociona. Hablando de malas imágenes, el Athletic Bilbao anda dando mala imagen en juego. Creo que Stepanovic se llama el entrenador, que lo han dimitido hace escasas semanas. Sí, ¿Qué sí. pasa? Pasan muchas cosas. Yo creo que no es problema tanto de calidad de la plantilla, quizás sí de juventud, pero es sobre todo problema de moral colectiva. Es curioso saber cómo en algo que parece que depende de la habilidad y del esfuerzo, los valores morales y el clima existente, la psicología que se crea, es determinante. Yo he conocido plantillas del Athletic más medianas desde el punto de vista de calidad técnica que las actuales y que han estado arriba del todo, quizá porque han tenido un líder aglutinador que ha sacado de ellos lo mejor. Y este último entrenador no ha sabido hacerlo, aunque no es lo mío entrar en este tipo de juicios. Es curioso, la casualidad ha querido que los dos últimos programas, este y el anterior, hayan tenido a dos de los más ilustres seguidores del Atlético de Bilbao en Zamora, usted mismo y Luis Felipe Delgado, al que conoce perfectamente. Por cierto, ¿su amistad con Javier Clemente es cierta? ¿Existe? Es cierta y real. Yo conocí a Javier Clemente cuando era un muchacho recién lesionado que buscaba por todos los caminos recuperarse de su lesión y una y otra vez recibía el hachazo de ver que no se recuperaba. Lo traté entonces intensamente. Después estuve yo estudiando fuera unos años, pero a mi vuelta al poco lo hicieron entrenador del Athletic de Bilbao. A partir de ese momento lo traté en esta segunda fase con muchísima intensidad y hoy no solamente es un amigo, es un gran amigo. Más, yo creo que es una persona de mi familia, realmente de mi familia. Nos están ya marcando el tiempo, Claro, marcan claro. muy pocos minutos, yo quiero alguno más porque todavía nos quedan todos los temas de Semana Santa. Hoy con don Juan María Uriarte en el programa Perfiles. Cuando llegó, yo personalmente le he visto en algunas ocasiones, voy a emplear el término, espiando la Semana Santa, cuando llegó a Zamora. Es cierto, espiar sé que es un término fuerte, pero sí con curiosidad, ¿no? Usted estaba en la fila como un ciudadano más, contemplando la evolución de la procesión a su paso. Como pienso estarlo... Pero ahora usted ya año. le conocen y la gente se acodazos. Vete formal que ahí está el obispo. ¿Me equivoco? Sí, también entonces me conocían ya, ¿eh? Bueno. Había que ver las reverencias que me hacían los pasos cuando pasaban, sin que casi yo me enterara ni supiera a qué iba aquello. Sí, hombre, naturalmente que la curiosidad y el interés por la Semana Santa en mí existió desde el primer momento y al mismo tiempo también la voluntad de contribuir a que siga siendo un fenómeno religioso
y a que todos los demás elementos de la Semana Santa fueran compatibles con la dimensión religiosa del fenómeno. Usted sabe que tuvimos en Zamora un obispo, Monseñor Busarrais Ventura, que atacó duramente la Semana Santa, con razón, sin ella, con su razón en cualquier caso. Lo destinaron a Málaga, creo recordar, donde también tuvo las suyas, un hombre bravo, sin duda alguna, un obispo bravo. ¿Eso lo conocía cuando vino a Zamora o tardaron 10 minutos en contárselo? Oiga, no vaya a ser usted como Busarrais, que acaba en Almería o en Huesca. Bueno, Busarrais fue de Zamora a Málaga. Pero Málaga. Sí, en cualquier caso yo no conocía este capítulo en concreto. Le conocía a Busarrais y lo conozco y lo admiro por ser un hombre evangélico, libre, de una espontaneidad y un frescor humano impresionante, ¿verdad? Impresionante. A mí en algunos aspectos me gustaría ser como él. Pero ciertamente, pues al venir aquí, mi primera valoración de la Semana Santa es curioso. Fue positiva, con algunas luces críticas, pero en ese momento alguna prensa tuvo tal interés en subrayar los aspectos críticos que ofreció ya una imagen caricatural del obispo de Zamora con respecto a la Semana Santa, imagen que, unida a ciertos prejuicios tal vez venidos de atrás, plasmó en una parte de la opinión pública y que no ha favorecido demasiado. Sí. Era mi siguiente pregunta. Usted quizá venía con una cierta vitola de hombre duro, de hombre que iba a poner a cada uno en su sitio. Luego parece que ha sido usted un hombre como muy conservador, como dejar las cosas como están, que yo las veo bien. Hombre, a ver si sois un poco más formales y no abusáis del alcohol. No sé si te refieres solo a la Semana Santa o también a otros aspectos. Hablo en este caso de la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Mira, yo tengo en mi ordenador todas mis declaraciones y mis escritos y artículos sobre la Semana Santa. Y esta misma mañana, que he estado preparando ciertas cosas, pues he estado leyéndolos. Y yo no noto que en mi visión de la Semana Santa haya habido cambios importantes. Lo que sí hay es un conocimiento más desde dentro y también una implicación más cariñosa en el tema de la Semana Santa. Pero yo creo que ni aquel mensaje era duro, ni este es tan condescendiente que no vea aspectos y elementos en los cuales el obispo pues tiene siempre el deber de velar por la Semana Santa y por su pureza y por su identidad religiosa, y aspectos que también ahora suelo expresar con toda claridad. Vamos a refrescarle un poco lo que es Zamora en Semana Santa. También tenemos algunas imágenes sobre las que, si quiere, podemos ir comentando alguna cuestión. Capas pardas. ¿Le llamó la atención esta procesión? Mucho. Esta me llamó muchísimo la atención. Ese crucificado y el gemido del bombardino por la noche. De Agustín, que se lo habrán presentado, me imagino. Y el silencio sepulcral, con solo el chasquido de las botas. Eso nos gustaría muchas veces, obispo, que el silencio fuera sepulcral. Sí. Lo que pasa es que siempre hay gamberros que moran, en muchos casos, al pie de su propio palacio episcopal. Sí. Ahora, yo veo que muchas veces mucha gente motivada llama a silencio a estas voces estentóreas, estrepitosas. Nuestra madre. Nuestra madre. Sí. En el bello marco del Palacio de los Mondos. Sí, sí. La imaginería le gusta, preciosa en Zamora, ¿verdad? Eso es, desde luego es. La Semana Santa zamorana ha producido arte. Yo creo que uno de los signos del vigor de la fe en un momento determinado es la capacidad que tiene de producir arte. Pues esto es verdad. Yo de aquí, este Cristo maravilloso de las injurias, que esto es un monumento a la devoción y un monumento a la estética. Recuerdo que sus primeros, cuando llegó los consejos que hacía usted a las hermandades y a las cofradías, en la necesidad de que hicieran obras sociales. Parece que se ha olvidado. ¿Se ha dado usted cuenta de que la economía de las cofradías no es tan boyante como a lo mejor pensaba? Bueno, es verdad esto, ¿verdad? Que la economía no es tan boyante, pero es una economía saneada. Y la verdad es que aquella inquietud social yo la sigo hoy también predicando. Y en la última conferencia que la semana antepasada les ofrecí a los cofrades, se lo volví a decir. Más aún, hay varias cofradías que a partir de esta sugerencia han establecido
una buena cuota Sí. de sus bienes económicos para subvenir a las necesidades sociales. Fíjese qué momento, el paso del Cristo yacente Sí, de Gregorio Fernández. Otro momento Impresionante, ¿no? totalmente cumbre. Eso a cualquier persona, incluso a quien no sea zamorano, e incluso a quien no sea religioso. Eso le iba a decir, incluso a los ateos. Incluso al que no sea religioso. Lo que sucede en el religioso es que eso provoca un tipo de experiencia o sentimiento religioso. Y al zamorano, además, le recorre Se le una eriza el corriente vello. eléctrica por toda su piel, porque ¿Se ha unido, obispo, usted a nuestras costumbres? Comer sopas de ajo, el dosi pingada, las almendras garrapiñadas. ¿Se ha metido en nuestro caldito? más de 5 niños me han dado las almendras garrapiñadas. Todavía el pingada, las sopas de ajo, etcétera, no las pruebo, no las he probado, porque en esos momentos me suele tocar estar en Está otros oficiando espacios. la misa, Pero sí. mucho me gustaría poder participar popularmente Pues de seguro esto. que a los hermanos de la Cofradía de la Resurrección, a Ricardo, a su presidente, estaría encantado en contar con su presencia. Mira, Encantado no, honradísimo además. a mí entrañarme en estos gestos que son como el ropaje humano. Creo que el castellano tiene una palabra preciosa que es imbricar. Imbricar, sí, eso es. Pues el imbricarme en estos gestos, que son la expresión de un pueblo y el ropaje humano que ese pueblo pone a su misma manera de celebrar lo religioso, como es natural, pues me interesa y me importa. Sería contradictorio con todos los estudios de antropología que hice durante 4 años y con mi condición de profesor de antropología durante otros 3, el que no fuera sensible a estas dimensiones. Y más, cuando uno las vive desde cerca, acaba queriéndolas y acaban siendo familiares, ¿eh? Yo a veces me sorprendo a mí mismo diciendo nosotros, los de Zamora, los zamoranos, ¿eh? ¿En algún momento ha estado tentado usted de apuntarse a alguna cofradía? ¿Es de todas? ¿Sale en alguna parte de presidiendo o acompañando el luto oficial de la ciudad en la Cofradía del Santo Entierro? ¿Ha salido usted alguna vez de tapadillo? Ciertamente he visto cofradías, he visto procesiones entre los espectadores, como uno más, todas las que he podido y todas las que me permite un horario de Semana Santa que para mí es pues doblemente dislocado, primero por la gimnasia a la que le obliga a un zamorano la Semana Santa y segundo por todas las celebraciones litúrgicas que no olvidemos son el alma religiosa de la Semana Santa, ¿eh? Pero de todas maneras, yo no puedo ser de una cofradía por una razón, porque en cierto sentido soy de todas. Las cofradías son asociaciones eclesiales y que, por consiguiente, hay una especie de hermano mayor en lejanía, pero en cercanía, que es el obispo. ¿Cómo está el tema de los Viernes Santos? Porque yo reconozco que yo creo que pecamos. Ayuno, abstinencia, las dos cosas, ninguna dispensa. ¿Cómo está el tema? Bueno, mira, el Viernes Santo es el día de ayuno y abstinencia por antonomasia en toda la Iglesia, recogido no simplemente en una ley, sino en documentos del Vaticano II, en la Constitución dogmática del Vaticano II. Por consiguiente, yo pienso a esto. Zamora debe incorporarse pues, a esta praxis universal en ese día y encontrarse con los cristianos de otras latitudes. Aquellos zamoranos que no pueden, por su trabajo excesivo, por su esfuerzo, por el ajetreo de estos días, ya saben que ninguna ley eclesiástica obliga a quien no puede cumplirla. Y aquellos zamoranos que podemos, pues vamos a cumplirla y punto. Obispo, estamos ya terminando. Yo pido perdón a la realización por haberme pasado, pero atrás hay muchas preguntas que me he saltado, pero hay una que casi quería terminar con ella. ¿Cómo le explicaría usted a un no creyente la existencia de Dios con todo lo que ocurre en el mundo? Es decir, yo algunas veces he oído esa frase, pero ¿cómo es posible que exista Dios con esa guerra, con esa hambruna, con esos asesinatos viles, con ese demente que entra a un colegio y mata a 16 niños? ¿Cómo le explica usted eso a un no creyente? ¿Cómo le explica que existe Dios, que permite eso? Pues sin ningún afán polémico. En primer lugar le diría, ¿cómo se explica a él que existan todas esas cosas sin la existencia de Dios? A ver si ahí encuentra un factor explicativo. Me ha vuelto usted la oración por pasiva. Pero para ir a lo que tienen en común ambas cosas. En realidad, creer en Dios o no creer en Dios es un confiar en que, a pesar de todo, las cosas tienen sentido
o no confiar en ese sentido. Ambas cosas son acto de la confianza. Y de ellas creo, y además pues de manera fundada, que es más razonable confiar en que las cosas tienen sentido y a partir de eso intentar, si no explicar, asumir las opacidades o los puntos oscuros. Pero lo otro tampoco abre ninguna puerta de explicación y me parece que al final es muy respetable, pero menos razonable. Monseñor, ¿le siguen besando el anillo? A alguna que otra señora mayor o viejo. Hay una persona en Zamora que debe de tener ya un stock de indulgencias muy grande, porque me dice, yo para ganar indulgencias. Simbólicamente le beso el anillo. Sí. Perfiles hoy ha contado, se ha honrado, como decía antes, de la cofradía de Jesús resucitado, se ha honrado con la presencia de Monseñor Juan María Uriarte, el jefe de la Semana Santa en Zamora. Para mí ha sido un verdadero placer, yo que tengo la satisfacción cada año de saludarle y hacer el rendezvous en la cofradía del Santo Entierro. Este año se lo he hecho un poquito antes y también espero verle allí. Muy bien, para mí también ha sido una gran alegría comunicarme contigo y con todos los telespectadores. Por lo tanto. Perfiles, hoy con el obispo de Zamora. Gracias por su presencia, mucha suerte y mucho trabajo. Y la próxima semana, ya fuera de la Semana Santa, volveremos con nuestros habituales invitados, los invitados con los que Zamora se siente satisfecha de que sean suyos. Como hoy nos hemos sentido satisfechos de que Monseñor haya dicho nosotros, los zamoranos. Perfiles, muchas gracias y feliz semana.